En este caso, un circuito en corriente alterna y nos pide hallar la IDT que pasa por esta parte. Nos dan el valor de BS, que es menos 2 seno, y este más 30. Entonces, como tenemos este circuito y nos dan los componentes, pues tenemos que reducir el circuito, pero para reducir este circuito primero tenemos que pasar todos los componentes a esta parte, que sería la impedancia. Entonces, entonces aquí tenemos Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Entonces, sabemos que el Z1 es un inductor que se mide en henrios. Entonces, como es un inductor, tenemos la fórmula que sería J W por L. Entonces, sabemos que la W que nos dan aquí el valor que está antes de T es 10 y la L como es 5 milihenrios, pasamos los 5 milihenrios a henrios y nos da 0.005. Entonces, multiplicamos el 10 por este valor que nos da J y J 0,05. Aquí como tenemos una resistencia, pues el valor de la resistencia se queda así, porque lo que queremos es que todos los componentes electrónicos queden igual que la resistencia, ya que lo vamos a reducir. Entonces, como esto ya es una resistencia, se queda así. Z3 tenemos un capacitor de 200 microfaradios. Sabemos que, bueno, aquí tenemos la fórmula de cuando tenemos un capacitor que es 1 entre JWC. Sabemos que el valor de W es 10. Entonces sustituimos el 10 y pasamos los 200 microfaradios a faradios, que eso sería 0.0002, y al multiplicar esto nos dio que 10 por este valor nos da 0.002, que al dividir 1 entre este valor nos da 500, y pues Z3 nos queda que es igual a menos J500. La Z4 también tenemos un capacitor, pero de este caso de 100 microfaradios, pues hacemos lo mismo que en el caso anterior, pero ya en este caso sabríamos que tenemos que multiplicar 10 por 0.0001 y esto nos da esto. Sabemos que al dividir 1 entre este valor nos da 1000, que Z4 vendría valiendo menos J1000, y Z5 también tenemos un inductor, pero nos da 20 milihenrios, que al pasar esto en henrios nos da 0.002, que al multiplicarlo con 10 nos da 0,2. Entonces redibujamos el circuito ya con todas las Z que tenemos aquí y nos dio esto. Entonces, ya tenerlo así, pues podemos comenzar a reducir. Tenemos que Z4 está en paralelo con Z5. Entonces sabemos que cuando tenemos un circuito así en paralelo, lo que hacemos es multiplicar arriba, sumar abajo y dividir el resultado. Entonces, como lo tenemos en rectangular, tenemos que pasar este valor a polar. Al pasar J1000 a polar nos quedaría 1000 con un ángulo de menos 90 grados. También al pasar J0,2 a polar nos quedaría 0,2 con un ángulo de 90. Entonces, como aquí en la suma sí lo podemos sumar estando en rectangular, pero vemos que en la parte real no tenemos nada, tenemos un cero. Y en la parte imaginaria pues tendríamos 1000 y aquí 0,2. Entonces, como este está negativo, al sumar un positivo, pues nos quedaría igual a menos J 999,8, que al hacer la división de esto, bueno, primero multiplicamos los 1000 por 0,2, que nos da 200, y los ángulos, como es una multiplicación, pues se suman. Entonces, al sumar esto,
nos queda que el ángulo quedaría de 0. Entonces nos queda 200 entre menos J 999,8. Entonces, al dividir esto, 200 entre 999,8, nos queda que 0,200. Y los ángulos, como están dividiendo, se suman, se restan, te digo. Entonces sería menos 0 menos 90, nos quedaría como 90. Entonces aquí tendríamos Z6, que en este caso estos dos se unieron, quedando Z3 en serie con Z6. Entonces nos queda que Z3 más Z6 nos va a dar igual a Z7. Sabemos que el valor de Z3 es menos J500 y el valor de Z6 lo acabamos de encontrar aquí, que es 0,200 con un ángulo de 90. Entonces pasamos este 0,200 con un ángulo de 90 a rectangular, que nos da, J,02. Bueno, al tenerlo así en rectangular lo podemos sumar. Como no tenemos nada en la parte real, pues nos queda que menos J 499,8. Este sería el caso de Z7. Entonces, ya al tener todo esto unido, nos queda que Z2 está en paralelo con Z7. Entonces nos vamos aquí y está en paralelo. Como ya sabemos, en este caso, ya lo habíamos dicho antes, pues arriba se multiplica y abajo se suma. Como ya tenemos el valor de Z2, que son 10 ohmios, pero ya el ohmio estaría en polar. Entonces, lo único que hacemos es pasar este rectangular que tenemos aquí a polar, que eso nos da 499,8 con un ángulo de menos 90. Y también pasamos 10 más menos J 499,8. Como aquí ya tenemos la parte real, esta sería la parte imaginaria, pues al momento de hacer esto, nos quedaría este resultado. Pero primero hacemos esto, que serían 10 por 499,8, que nos da 4.998, y los ángulos, como sabemos, se suman. Pero como tenemos un 0, pues no se sumaría nada, y nos queda menos 90. Z8 nos quedaría igual a 4.998 con un ángulo de menos 90, y abajo quedaría 10 menos J498, que este valor rectangular lo pasaríamos a polar, y en polar nos da 499,9 con un ángulo de menos 88,85 grados. Pues al ser la división de esto, 4.998 entre 499,9 nos da 9,998, y como aquí los ángulos se suman, se restan, en división se restan, pues tenemos que menos por menos no da más. Entonces sería 90 más 88,85, que eso nos da un ángulo de menos 1,15 grados. Entonces, ya al tener todo esto unido, nos damos cuenta que Z1, y al tener todo esto unido se vuelve una, un Z8 aquí. Entonces el Z8 estaría en paralelo con Z1. Entonces aquí lo único que tendríamos Z1, como sabemos que nos da J0,05, y el valor de Z8 que lo acabamos de encontrar aquí, pues lo único que hacemos es multiplicar arriba y sumar abajo. Y este valor también lo pasamos a rectangular para poder sumarlo. Entonces tenemos J0,05 por 9,998. Entonces, este valor lo pasamos a polar para poder multiplicarlo con polar, y nos da que es 0,05 con un ángulo de 90. Aquí sí lo podemos sumar porque los dos están en rectangulares. Entonces sumamos la parte real con la parte real, que sabemos que la parte real de este J0,05 es 0, pues nos queda este mismo valor, que sería 9,996, y la parte imaginaria más la parte imaginaria, que nos da menos J0,15. Bueno, al multiplicar esto 0,05 por 9,998 nos da un resultado de 0,499. Sabemos que los ángulos se restan, entonces sería 90
menos, se suman, en multiplicación se suman. 90 más menos 1.15 y nos queda con un ángulo de 88.85. Y el resultado acá abajo, si nos queda en rectangular, lo pasamos a polar, quedaría 9.997 con un ángulo de menos 0.86 y este es el valor de Z9. Entonces Z9 sería 0,499 entre 9.997, que eso nos da 0.050. Y sabemos que los ángulos se restan y los ángulos no quedarían, el ángulo no quedaría con un ángulo de 89.71 grados. Entonces aquí utilizamos ley de Ohm para hallar la corriente. Como ya solo tenemos una sola Z, que sería Z9, que sería como esta parte de aquí, y nos piden hallar la corriente que pasa por esta parte. Entonces utilizamos ley de Ohm, que sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso la resistencia sería Z9 y el voltaje ya nos lo dan al principio, que es igual a menos 2 senos 10T más 30 grados. Pero como lo tenemos en seno y nosotros tenemos que hacer los cálculos en coseno, pues para pasar de un seno a coseno le restamos 90 grados al ángulo. Entonces tenemos menos 2 coseno 10T más 30 grados menos 90. Entonces esto nos daría igual a 2 cosenos 10T menos 60 grados. Pero como aquí tenemos la amplitud negativa, tenemos que pasar la positiva a esto sumándole 180 grados al ángulo. Entonces tenemos 2 cosenos de 10T menos 60 grados más 180, que esto nos da un igual de 2 cosenos 10T más 120 grados. En este caso tomaríamos el valor de la amplitud y el valor del ángulo, que nos da 2 con un ángulo de 120. Entonces aquí sustituimos en la fórmula de ley de Ohm, que nos da que la corriente es igual al voltaje, que en este caso serían 2 con un ángulo de 120 grados, y la resistencia, que sería Z9, que nos da un resultado de 0.05 con un ángulo de 89.71. Bueno, al dividir estos dos entre 0,05 nos da un resultado de 40 y al restar 120 menos 89.71 nos da un resultado de 30.29. Entonces la I de T sería igual a 40 con un ángulo de 30.29 grados amperios, que sabemos que la corriente se mide en amperios. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.